En nuestras dos primeras lecciones aprendimos algo de lo que es el Señor Jesús. Ahora sabemos que Él es el Hijo de Dios y que vino al mundo para mostrarnos cómo es Dios. Fue Él quien nos contó que Dios nos ama y que tiene interés en nuestras vidas. Jesús también nos contó acerca del regalo de la vida eterna que se da a todos los que le aceptan. Nunca ha habido un maestro como el Señor Jesús. Como Él es Dios, sabe todas las cosas. La Biblia dice que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están ocultos en Él. En esta lección queremos estudiar algunas de sus enseñanzas. Podremos estudiar solamente unas cuantas porque el tiempo es limitado y porque también queremos que vosotros nos deis vuestra opinión, como estáis haciendo en otros vídeos anteriores, de personajes bíblicos, de estudios bíblicos, de reflexiones. Gracias, como siempre, a todos por vuestra compañía. Bienvenidos a este espacio de Escuela Bíblica. Estamos con la serie La vida de Cristo. Esta es la clase número 3. El gran maestro, Jesús. Jesús nos enseñó que hay dos caminos. Jesús enseñó que el sendero de la vida se divide en dos caminos. Uno es el camino ancho que lleva a la destrucción y el otro es el angosto que lleva a la vida eterna. Él insta a los hombres a entrar por la puerta angosta que lleva a la vida. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De este versículo podemos ver que la mayoría de la gente está tomando el camino ancho que lleva a la perdición. Solamente unos pocos toman el camino angosto que lleva a la vida. Hay un pasaje que dice también: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. En primer lugar, los dos caminos que te acabamos de mencionar. Y en segundo lugar, tenemos el nuevo nacimiento. Jesús enseñó que es completamente necesario para nosotros nacer de nuevo en la familia de Dios si queremos viajar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Cuando nacemos en lo físico, nacemos de padres terrenales. Para hacernos miembros de la familia de Dios tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Del Espíritu de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Estas palabras Jesús se las dijo a Nicodemo. Es curioso que está hablando a una persona. De cierto te digo. Si no, diría os digo. Está hablando aquí con una persona. Pero lo curioso es que este versículo tiene vida y también vale para nosotros. De cierto te digo José, de cierto te digo María, de cierto te digo Marta, de cierto te digo tal X nombre, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Unos hombres vinieron a Cristo el Salvador un día con una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, Dios, ha enviado. Juan capítulo 6, verso 28 y 29. No podemos hacer nada para agradar a Dios hasta que primero creamos en su Hijo Jesús. Esa es la obra de Dios. Y claro, luego hay que confesar al Señor Jesús. La Biblia dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Salmo 107, verso 2. El Señor Jesús requiere de los que Él ha redimido, es decir, salvado, que lo confiesen delante de los hombres. Mateo capítulo 10, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar al Señor Jesús quiere decir contar a otras personas que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros cuando venga otra vez. Esto no quiere decir que nos perderemos, sino que el Señor se avergonzará de nosotros porque no estábamos dispuestos a confesarlo delante de los hombres.
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Lucas capítulo 9, verso 26. Recuerda que estamos hablando sobre Jesús, el gran maestro. Y en esta lección estamos estudiando algunas de sus enseñanzas. Hemos hablado de la obra de Dios, hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado de los dos caminos, hemos hablado de confesar al Señor Jesús. El punto que viene ahora es importante también, oración. Eso es lo que nos enseñó el Maestro perfecto. Jesús enseñó que podemos orar al Padre en el nombre de Jesús y que el Padre oirá nuestras peticiones y las va a contestar. Juan capítulo 16, verso 23. De cierto os digo... Ahora nos lo está diciendo a nosotros. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hay varias cosas que no permiten que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Algunas de estas cosas ya las sabemos. El pecado, ese pecado que no confesamos en nuestra vida, la falta de perdón en nuestros corazones, la falta de fe también, o pedir algo que no sea la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿No recibís? Porque pedís mal, porque pedís para vosotros, para vuestros deleites, para vuestro yo. Esto es una enseñanza. ¿Qué estamos pidiendo al Señor? Ahora entiendes por qué muchas oraciones no son contestadas, porque seguramente estamos pidiendo algo que no va alineado a esa voluntad de Dios para nosotros. Qué importante la oración y qué importante aprender del Maestro perfecto, aprender de Jesús. Los discípulos dijeron al Maestro, enséñanos a orar. No hay un mecanismo de oración, hay una base hecha que Jesús le da a sus discípulos, pero la oración tiene que nacer del corazón. A veces no sabemos qué orar y repetimos lo mismo una y otra vez. Esto nos pasaba, por ejemplo, cuando éramos pequeños o éramos adolescentes, ¿no? Cuando nos decían, ora por los alimentos, hacíamos la oración rápida, la que ya teníamos en mente, la rutinaria. Gracias, Padre, por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. La oración tiene que nacer del corazón, para honrar, para alabar a Dios. No se nace ya con la oración aprendida. Cada día hay que clamar al Señor, cada día hay que orar. Cada día vas a sentir en el corazón por qué motivos orar. Es una práctica diaria. Es como el deportista. Si lleva meses sin hacer deporte, si un día empieza a correr, es normal que al día siguiente tenga el cuerpo dolorido, tenga agujetas, ¿verdad? Pero si constantemente se está ejercitando, está haciendo deporte, ya no tiene ese dolor. Nosotros también debemos hacer lo propio con la oración, cada día. Porque cuando dejas de orar, luego te cuesta hacer una oración. No te olvides de la oración. Orar como respirar. Libro famoso que ha escrito Miguel Díez, te lo recomendamos. Está disponible en librería Los Olivos. Orar como respirar. Otro punto importante, otra lección que nos da el Maestro, es el gran mandamiento. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había dado los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Los líderes religiosos probaron a Jesús preguntándole cuál mandamiento era el más importante. Y Jesús responde, Mateo 22, verso 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Él nos ama muchísimo y desea más que todo que le amemos. Después Jesús prosiguió y dio el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. ¿Estamos amando a nuestros prójimos? Es fácil, ¿verdad?, amar al que tienes cerca.
Es fácil amar a la persona que te ama. Es fácil amar a un ser querido. Es fácil amar a una persona con la que llevas años trabajando. Pero qué difícil es amar a tu enemigo. Porque cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, prójimo es el que está próximo a ti. Y a lo mejor próximo a ti tienes a un enemigo, a una persona con la que no te llevas bien. A lo mejor en tu puesto de trabajo te llevas mal con una persona. A ese prójimo también tienes que amar. No solo hay que amar al que nos cae bien, al que nos ama. Hay que amar también al próximo que está a tu lado, pero que también es enemigo tuyo. Nos quedan varios puntos. Uno de ellos también es llevándose bien con el prójimo, así que vamos a relacionarlo con el punto anterior. Jesús manda a sus discípulos amarse los unos a los otros, y les dijo que la única señal por la cual todos los hombres conocerían a sus discípulos era su amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es natural, como te decía, que nosotros amemos a los que nos aman, seamos bondadosos con los que nos tratan con bondad. Pero Jesús espera de los cristianos, de los discípulos de Cristo, mucho más que esto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Este versículo, cuando le leo, me teletransporta a los conflictos que está sufriendo Israel con Palestina. Está muy bien que oremos por ese pueblo escogido de Israel. No te olvides de orar por Israel. Pero también es bueno que oremos por sus enemigos, porque aquí Jesús nos está diciendo, amad a vuestros enemigos. Sabemos que hay personas, que hay grupos terroristas que son enemigos de Israel. Lo creas o no, a ellos también hay que amar. Hay que orar por ellos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Vaya versículo. Y es una orden, es algo imperativo. Terminación de verbo, algo imperativo, orden. ¿Estamos amando a nuestros enemigos? ¿Estamos orando por los que nos maldicen, nos ultrajan, nos persiguen? Si no lo estamos haciendo, hay que empezar. Es mandato de Jesús. Así que si alguien te comparte algo diferente, cuidado. Cuidado, porque aquí Jesús, Maestro perfecto, el Hijo de Dios, nos está dando una lección. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si amamos a nuestros enemigos, si bendecimos a los que nos maldicen, si hacemos bien a los que nos ultrajan, nos insultan, nos escupen, nos persiguen. Cuidado con este versículo, que a veces lo omitimos. Nos centramos en orar, solo por Israel, que está muy bien. Como te decía, no te canses de orar, de clamar por Israel, pero también ten en tu oración orar por sus enemigos, para que el Señor se les pueda presentar, mostrar a sus vidas. El orgullo, cuidado con el orgullo. Jesús habló muchas veces acerca del pecado del orgullo, y la Biblia dice que el orgullo es una de las cosas más ofensivas a Dios. Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, el orgulloso será humillado. Y Jesús era humilde. En una ocasión, él aún lavó los pies a sus discípulos. Aunque era el Hijo de Dios, estaba dispuesto a humillarse. Jesús también espera que nosotros también estemos dispuestos a humillarnos. Juan capítulo 13, verso 15 y 16. Pues ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si es que tenemos al Maestro perfecto. Todo lo que dice Jesús hay que hacerlo al pie de la letra. Y el orgullo muchas veces nos impide ver las bendiciones de Dios para nuestra vida. El dinero también. El dinero para nosotros es atractivo.
Nos gusta poder comprar las cosas que deseamos, pero Jesús nos advirtió que el dinero podría alejar nuestros corazones de Dios. Mateo capítulo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Supongamos que tú te volvieras la persona más rica de este mundo. Pero imagínate, pierdes tu propia alma. ¿De qué te sirve? De nada. Jesús lo dijo, Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús advirtió que es muy fácil que el dinero llegue a ser nuestro amo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No decimos que el dinero es malo, pero el amor al dinero ya es otro tema. Es otra cosa totalmente diferente. Con dinero tú puedes hacer obra de evangelista. Con dinero tú puedes edificar una iglesia, puedes restaurar una iglesia. Con dinero tú puedes apadrinar a un niño. Con dinero tú puedes llevar comida a una persona que está en la calle, sin recursos. Con dinero puedes hacer muchas cosas, pero cuidado cuando el dinero se convierte en tu amo. Porque entonces todas estas cosas no las haces. Porque el que tiene dinero quiere más. Y empezamos a cerrar el puño. Y ya no compartes, ya no das a los demás. Que el dinero no sea tu perdición, que el dinero no sea tu amo. Porque curiosamente el dinero se hace nuestro amo y nosotros nos hacemos esclavos del dinero. Dos enseñanzas breves más. El cielo. Jesús vendrá otra vez. Esta es una enseñanza que Jesús siempre nos ha compartido. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está hablando de su segunda venida. Jesús también habla del cielo. Jesús dijo que el cielo es un lugar verdadero y lo llamó la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por último, Jesús enseñó sobre los dos fundamentos. Jesús enseñó que si oímos sus enseñanzas y las hacemos, somos como el hombre prudente, ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, aquella casa quedó firme y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. ¿Dónde has edificado tu casa? ¿Tu familia dónde está edificada? Jesús dijo que si oímos sus enseñanzas y no las hacemos, somos como el insensato, el que edificó su casa sobre la arena. Y cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, la casa se cayó y fue grande su ruina. Necesitamos no solamente saber lo que enseñó Jesús, sino también debemos escuchar sus palabras, obedecerlas. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 28. La manera de demostrar al Señor Jesús que en realidad le amamos es guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Hay una gran recompensa en amar a Jesús y guardar sus mandamientos. El Señor dijo que seremos amados por el Padre y que Él mismo nos amará. Se manifestará a nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este es el broche final. Esta es la guinda al pastel. Esta es la gran recompensa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Estás guardando los mandamientos?
¿Estás guardando esos preceptos que nos manda el Señor hoy? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a tu enemigo? El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Qué gran promesa, qué gran lección. Jesús, el gran maestro. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre este tema? Escríbenos a través de este canal de YouTube, escríbenos también a través de Facebook, a través de Instagram, escríbenos también a través de Telegram, a través de WhatsApp. Queremos leerte. Participa con nosotros.